Eh, la leptospirosis es una zoonosis, es decir, una enfermedad que compartimos con algunas especies de animales. Algunos de estos animales se enferman eh, y otros no, y se comportan como reservorios, tanto los que enferman como los que no. Y el ser humano es un eh, huésped accidental. Es considerada la zoonosis más común en el mundo y se asocia a entornos de saneamiento deficiente y a ocupaciones agrícolas que implican contacto con los animales. Este es el conocimiento tradicional. Sin embargo, en la actualidad está siendo más frecuente encontrar enfermos por leptospirosis que realizan viajes de aventura y deportes, algunos deportes, ¿no es cierto?, que implican la exposición a agua que pudiera estar contaminada. Eh, por otro lado, en los momentos en los cuales existen inundaciones, como sucede en algunos momentos acá en el Perú, motivo del fenómeno del Niño, también tenemos un incremento en el número de casos. Particularmente en el último fenómeno del Niño costero, tuvimos la presencia de algunos casos que le vamos a presentar durante la exposición. Ahora, el otro tema que también vamos a ver de alguna manera es que la leptospirosis causa una enfermedad que suele confundirse con el dengue. El dengue que ha sido, hemos asistido a un brote epidémico hace relativamente poco, acá en Lima, y donde puede existir una coinfección de hasta 8% de los casos. Eh, y es muy importante que recordemos que la leptospirosis se necesita diagnosticar de manera temprana, puesto que tiene tratamiento. Cuando el tratamiento se demora, eh, generalmente la enfermedad ya no responde al tratamiento antibiótico, ¿no? Es decir, no varía la evolución natural. Es una de aquellas enfermedades que uno tiene que buscar tratarlo de manera precoz para obtener los mejores resultados. Y como bien saben, en el caso del dengue, bueno, el dengue no necesita de ninguna manera tratamiento antibiótico, dado que es una enfermedad viral. Eh, Como también se menciona ahí, eh, el dengue, perdón, la leptospirosis es una enfermedad que también tiene un patrón, digamos que evoluciona en fase, siendo la primera fase la fase donde se reproduce la leptospira y la segunda fase es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede incluir una tormenta de citoquinas, tal como se ve también en el COVID-19, ¿no? Entonces, ustedes muy bien saben que cuando esto sucede, los pacientes generalmente empeoran su pronóstico. Entonces, si queremos hacer una definición, diríamos que la leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial producidas por espiroquetas de género Leptospira, siendo que esta enfermedad se mantiene como infección crónica en animales portadores que van a excretar el organismo por la orina y van a contaminar de esta manera el entorno. La infección, desde el punto de vista clínico, se caracteriza por un amplio espectro que varían desde una infección inaparente hasta una enfermedad rápidamente mortal. Generalmente el ser humano
se comporta como un huésped accidental y se va a infectar a través del contacto directo con la orina o los tejidos infectados, que es lo común en los veterinarios, por ejemplo, o de manera indirecta, que es la forma más común cuando las aguas están o el suelo húmedo está contaminado y el ser humano entra en contacto con esta agua contaminada. Esta enfermedad, en su forma severa, se denomina enfermedad de Weil en honor al médico alemán Adolfo Weil, que describió por primera vez en Alemania la forma histérica de la enfermedad con compromiso renal. Hitos importantes en la historia también lo dieron el investigador japonés Inada, quien describió por primera vez la leptospira como la agente causal de la enfermedad de Weil. En el Perú, el primer caso fue diagnosticado por Arce y Rivero en el año 1917. El agente causal es la leptospira, ¿no? Y esta es más o menos la clasificación de dónde viene, de la familia Leptospiraceae, Leptospiraceae, orden Spiroquetales, género Leptospira, y hay dos especies, que es la Leptospira interrogans y la Leptospira biflexa. La, la especie Leptospira interrogans es la especie patógena para nosotros los seres humanos, mientras que la Leptospira biflexa es, eh, tiene eh, la particularidad de que no causa patología en los seres humanos. Ahora, la especie Leptospira interrogans se va a dividir en serobares y serogrupos. Eh, esta división es la tradicional, ¿no? La división en serobares y serogrupos. Y está condicionada por la presencia de antígenos liposacáridos en la superficie de, de la leptospira, que es, digamos, reconocida eh, por sus diferencias aglutinantes. Entonces, hay alrededor de 250 serobares y un grupo de serobares va a dar serogrupos, ¿no? La leptospira es una espiroqueta, digamos, no como cualquier otra espiroqueta, sino que es una espiroqueta delgada y de extremos de gancho, y además en su estructura va a tener unos flagelos que van a permitir su movilidad. Esta es la clasificación. Voy a ver si tengo un puntero acá. Acá. Esta parte es la clasificación tradicional, ¿no? Que es la clasificación serológica. Y bueno, como les dije, la Leptospira interrogans es la que tiene los serovales patógenos, y la biflexa serovales saprofíticos. Eh, y en este lado está una nueva clasificación genotípica, que es en realidad poco utilizada. Sin embargo, por ahí ustedes pueden tener, digamos, alguna mención de carácter molecular que podría confundirlos, pero en general, cuando ustedes revisen la literatura, van a ver que todo el mundo sigue utilizando la clasificación serológica. Y la clasificación serológica, pues la ventaja que va a orientar sobre el huésped principal. En realidad tiene acá ustedes ven, por ejemplo, un serogrupo ictérico hemorragia,
que tiene varios serovales, ¿no? O sea, en otras palabras, los serogrupos, como su nombre lo indica, van a agrupar varios serovares en general, ¿no? Aunque algunos son únicos o simplemente de pocos integrantes. Pero lo interesante es que estos serovares tienen huéspedes preferidos, por llamarle de alguna manera. Y entonces, por ejemplo, acá estén que este serovar, que es ictérico hemorrhagiae, ¿no? Tiene como huésped hospedero principal las ratas y es el principal, eh, pero no el único, serovar que va a ocasionar la enfermedad de Weil. Entonces, eso es lo interesante, una de las partes interesantes que tiene este tipo de clasificación. Ahora, como les dije, leptospira son espiroquetas muy delgadas y también muy móviles. Esto de la movilidad le permite a la espiroqueta pues migrar a través de los vasos sanguíneos y también dañarlos, ¿no? Muchas de las propiedades, digamos, de desplazamiento a través de los vasos sanguíneos hacen pues que se produzca una vasculitis y fenómenos inflamatorios prácticamente en casi todos los órganos. Claro que de manera paralela hay una respuesta inmune que muchas veces llega a controlar el proceso, digamos, de diseminación de la espiroqueta, pero digamos que en algunas condiciones, algunos pacientes van a presentar formas graves de la enfermedad, ¿no? Entonces, estos dos flagelos son periplasmáticos eh, y están, como ven acá, este, constituyendo parte, digamos, de la estructura de la espiroqueta, ¿no? El, digamos, el hospedero que no se enferma, ¿no? Que no se enferma y que a lo largo prácticamente una vez que adquiere a la espiroqueta va a eliminar a través de la orina de por vida, ¿no? Son los roedores, ¿no? Las diferentes especies de roedores. Sin embargo, hay otros mamíferos que también se van a infectar, ¿no? Que son los animales eh, eh, mamíferos o también hay animales de otros reinos, ¿no? Perdón, de otras especies que van a poder infectarse. Pero acá en esta lámina estamos poniendo pues la, eh, los diferentes tipos y las propiedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los roedores, se convierten en el reservorio principal, como les dije, dado que ellos no se enferman. Los animales domésticos sí se enferman, ¿no? Por ejemplo, los perritos, tal vez los gatitos y otros animales también, como los cerdos, sí se van a enfermar y la excreción sin embargo, no es permanente, sino intermitente, ¿no? El contacto con estos animales podría enfermar a los seres humanos eh, siempre y cuando exista un contacto muy estrecho o, digamos, estos animalitos contaminen las aguas, ¿no? O sea, siempre Leptospira necesita como vehículo las aguas contaminadas donde es capaz de sobrevivir mucho tiempo, semanas, meses, pueden sobrevivir la leptospira sin las aguas contaminadas. Y el huésped accidental que viene a ser el ser humano. Ahora, el ser humano puede eh, adquirir la infección a través de abrasiones, también vía conjuntival, mordeduras, eventualmente mordeduras, y la transmisión interhumana
no está reportada. Acá está. Eh, Generalmente el periodo de incubación tiene una media de 10 días, pero tiene también una gran variabilidad, ¿no? Hay desde periodos de incubación cortos hasta 20 días de, eh, de tiempo de incubación. Ah, acá está, esta lámina salió fuera del, porque nos indica lo que les dije, ¿no? Que hay este, 0 bares que se relacionan con un huésped principal. Por ejemplo, acá cabe destacar el 0 bar canícola, que justamente es de los perros, y el pomona, que es de los cerdos, ¿no? Digamos que es el huésped principal, pero accidentalmente pues pueden este, infectar a otro tipo de especies, incluido a los seres humanos. Entonces, como le dije, hay huéspedes que son, entre comillas, naturales, que no enferman o enferman levemente, pero que van a excretar de manera continua la leptospira, y los que se infectan de manera fortuita, ¿no? Como ven ustedes en el gráfico, hay muchas especies que se pueden infectar. Eh, los que están en riesgo, como también ya lo dijimos, son los veterinarios, los trabajadores agrícolas, los trabajadores con aguas residuales, o los empleados de mataderos, la exposición recreativa, como les dije, ¿no? Siempre y cuando sea de agua dulce, y las inundaciones. Entre nosotros, el fenómeno del Niño. Nosotros acá, como les dije, tuvimos eh, un número importante de pacientes en el Niño Costero del 16-17, porque los efectivos policiales, que son la población que nosotros atendemos, se contaminaban cuando prestaban la ayuda sin la adecuada protección, ¿no? Y también acá estos son ejemplos, digamos, que pertenecen a otras poblaciones, ¿no? Donde también han ocurrido reportes de infecciones. Por ejemplo, este es un reporte de personal militar en Pichari en el año 99, donde luego de la investigación se encontró que este, había como fuente de infección un sistema de drenaje, ¿no? Contaminado. Hubieron eh, se- eh, 78 de 193 militares que participó en un entrenamiento de sobrevivencia. Estos entrenamientos de sobrevivencia han sido revisados desde hace algunos años como producto de este tipo de procesos, ¿no? Eh, Antes era común, digamos, exponer a los militares y policías en formación como parte de su entrenamiento a que se metieran a los charcos, que entonces ahora ya eso no se hace, digamos, como parte de los entrenamientos, ¿no? Justamente por este tipo de problemas. Este es otro brote que fue reportado eh, en una comunidad rural llamada Los Delfines, en la carretera Iquitos-Nauta, en Loreto. Eh, Fallecieron 3 niños y 12 de las 67 personas fueron hospitalizadas, ¿no? En todos ellos se diagnosticó leptospirosis aguda por MAT, ELISA y PCR. Entonces la leptospirosis no es una enfermedad, claro, esta es una data que está hasta el año 19, no es una enfermedad extraña, es una enfermedad común. Lo que pasa es que en muchas oportunidades es confundidas con otras enfermedades. Nosotros nos hemos, en una época, eh,
empezamos a todo paciente que llegaba con diagnóstico de dengue o de una enfermedad febril, este, le hacíamos como parte del tamiz las pruebas de ELISA para leptospira, inmunoglobulina M, y encontramos que muchos de ellos eran leptospira, no eran ni dengue ni riqueza, no, eran leptospira. Entonces, leptospira, en realidad, la frecuencia probablemente sea cuestión de buscar, ¿no? Dentro del diagnóstico de diferencial. Estos son, digamos, los departamentos, a pesar que la leptospirosis uno lo puede encontrar en cualquier lugar del Perú, sea costa, sierra o selva. Estos son los departamentos, digamos, donde predominan, ¿no? Loreto, Madre de Dios, Piura, Ayacucho. Y dependiendo de los fenómenos climatológicos, aparecen pues en otros lugares como Lima, por ejemplo, ¿no? Este es más o menos la distribución. Eh, Aquí tenemos, digamos, cómo hay importantes diferencias a partir de que han habido eh, mejoras en el diagnóstico y también alteraciones climatológicas que han sido mucho más frecuentes en los últimos años. Y tanto es así que este es un reporte de casos de una especie, no una especie, una variedad, un bar nuevo, este, identificado acá en el Perú como producto de un brote que hubo en Loreto, ¿no? Ahora, ¿cómo es que la leptospira causa todo todos estos hallazgos, ¿no? Todo este compromiso en los diferentes órganos y sistemas? Bueno, primero, como ya hemos repetido, cómo se produce la infección inicial, pero eh, luego de la infección, las leptospiras aparecen en la sangre, o sea, hay una leptospiremia, y después se distribuyen los tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso central y el humor acuoso, que es causa de procesos tipo uveitis, ¿no? Como vamos a ver. Se produce, pues, como les comenté antes, la migración transendotelial, que es facilitada porque se produce producto de la migración una vasculitis sistémica, ¿no? La lesión vascular puede ser grave, produciendo hemorragia pulmonar, isquemia de la corteza renal y necrosis tubular, destrucción de la arquitectura de los capilares hepáticos, que provoca ictericia, y lesión hepatocelular con o sin necrosis. También se produce inflamación de las meninges, trombocitopenia, anemia y pancreatitis. La gravedad parece depender de la susceptibilidad del huésped y la virulencia de la cepa. Se producen anticuerpos y la seroconversión se produce entre el quinto y séptimo día, pero puede demorar más. Y este último dato importante, a pesar de que la inmunoglobulina M, en el caso de leptospira, es bastante precoz, este, pero siempre demora unos días y como les dije hace un momento, eh, el uso de antibióticos de manera precoz puede ayudar mucho para evitar que evolucione la enfermedad hacia formas malignas, ¿no? Entonces, el proceso endotelial va a producir un daño vascular, una vasculitis y hemorragias, ¿no? En el caso del hígado, va a haber también una invasión a los sinusoides y una necrosis hepatocelular focal, aunque como vamos a ver, hay una gran ictericia, pero la necrosis hepatocelular generalmente no acompaña, ¿no? Como vamos a ver en un ratito más. Y bueno, el daño renal está provocado por un problema también vascular que puede llevar a un esquema, una nefritis tubulointersticial y
se habla también de la posibilidad de un efecto tóxico directo. El paciente a veces está deshidratado y la deshidratación puede también sumar a la producción del daño renal, ¿no? En el caso del pulmón es más claro, ¿no? La vasculitis va a producir una hemorragia pulmonar. Generalmente el compromiso pulmonar más grave es la hemorragia pulmonar. En el caso de la meningitis va a haber una reacción inflamatoria que generalmente se va a ver más durante la segunda semana, ¿no? Puede, de hecho, que una de las partes principales que afecta son los músculos, va a inflamarlos. El dolor muscular es una característica del cuadro clínico y en el ojo va a haber una uveitis en algunos pacientes, ¿no? Eh, la uveitis en realidad desde el punto de vista clínico, es de presentación más bien tardía, como vamos a ver. Entonces, miren, en primer lugar, la leptospirosis, como dijimos, varía en la gravedad. Va desde ausencia de síntomas hasta una enfermedad leve que sugiere una infección viral y un síndrome multisistémico con características únicas. Pero lo tradicional está listado en la parte baja. Fiebre, que puede ser alta, escalofríos, dolor de cabeza, cefalea, ¿no? Dolor retroorbitario, fotofobia. El dolor muscular típico, como le dije, está localizado en la pantorrilla, en la zona lumbar. La sufusión conjuntival cuando se presenta es muy sugerente, aunque también hay sufusión conjuntival en dengue, como ustedes han visto seguramente casos de dengue. Tos seca, náuseas y vómitos o diarrea. Ahora, se pueden presentar todos los signos y síntomas o algunos de ellos no. Importante señalar que estos síntomas son parecidos a muchas otras enfermedades, porque por ahí alguien me dirá, doctor, pero eso se parece también a un dengue y no le faltaría razón, ¿no? Entonces, eh, la presentación puede confundirse con otras enfermedades. Ahora, el 90% de los casos, en el 90% de los casos, la leptospirosis se manifiesta como una enfermedad febril aguda de curso bifásico y excelente pronóstico. Los signos y síntomas inespecíficos de leptospirosis, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, a menudo se confunden con una enfermedad, ¿no? Entonces, 90% no va a tener problemas, sin embargo, va a tener leptospirosis. Estos son los casos en los cuales nosotros no pensamos, pero encontramos, ¿no? Ahora, la enfermedad más grave se manifiesta como leptospirosis ictérica, también conocida como enfermedad de Weil, y las características principales son ictericia franca, insuficiencia renal con oliguria, hemorragias y todo el cortejo de un síndrome inflamatorio sistémico y de shock. Se presenta pues en el 10% de los casos. En estos casos, la presentación pues es dramática, ¿no? Y la infección tiene una tasa de letalidad que va de 5 al 10%. Particularmente aquellos pacientes que hacen hemorragia pulmonar son de muy mal pronóstico, ¿no? Esta es conocida, como ya dijimos varias veces, como enfermedad de Weil o leptospirosis ictérica. La definición clásica incluye fiebre, ictericia, insuficiencia renal y hemorragia. También como hay pues compromiso pulmonar, cardíaco, del sistema nervioso central. Y más o menos la evolución es así. En primer lugar, ya dijimos, el periodo de incubación puede ser corto o hasta de 26 días. Luego viene la primera etapa, que es la etapa invasiva, donde, digamos, las espiroquetas van a estar en la sangre, líquido cefalorraquídeo, y tiene una duración
promedio de 5 días. Eh, la mayor parte que hemos visto así florido han sido más o menos 5 días. Luego hay un periodo de remisión que también varía. Ustedes seguramente recuerdan, este periodo de remisión también se ve en otras enfermedades, como por ejemplo en la fiebre amarilla o el mismo dengue. Hay una remisión, cae la fiebre, pasa a la fase crítica, ¿no? Eh, y luego sigue la segunda fase, que es la fase inmunitaria de la leptospirosis, que, como le dijimos, el 90% va a ser una leptospirosis relativamente leve y un 10% que va a ser formas severas, ¿no? Este cuadrito es importante porque resume, digamos, todo. Ah, acá tenemos entonces, eh, es lo mismo, ¿no? Esto es lo que más o menos quería que ustedes visualizaran. Miren, en la parte superior están las semanas de evolución de la enfermedad. Primera, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y más todavía, ¿no? Como ustedes ven acá, en términos de fiebre, está representado acá por rojo. En la primera semana va a haber fiebre, luego un periodo de efervescencia y luego, dependiendo de cómo evolucione la enfermedad, va a haber una reaparición de la fiebre o no, eh, pero esta suele ser de menor grado. Eh, entonces, acá está, digamos, el compromiso de uveitis que generalmente es por encima de la cuarta semana. Lo otro que es importante es cómo la leptospirosis, o mejor dicho, perdón, la leptospira, durante la primera semana va a estar en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo, y después es que va a aparecer en orina, ¿no? Y finalmente, en los exámenes de laboratorio, van ustedes a ver que hay exámenes que van a ser positivos durante la primera semana, pero que no son fácilmente, digamos, eh, accesibles o no están accesibles, ¿no? Aquí está, digamos, un gráfico donde se ve básicamente lo mismo, pero que me permite también señalar cómo la inmunoglobulina M, que es la que vamos a dosar generalmente, aparece durante la primera semana, aunque es más, títulos más altos, obviamente terminando la primera semana, pero nosotros hemos tenido algunas veces en que hemos podido dosar la inmunoglobulina M en la primera semana, ¿no? Los otros exámenes de laboratorio, como son el cultivo, tanto de sangre como líquido cefalorraquídeo, son difíciles, no son cultivos comunes, son difíciles y tardíos en cuanto a sus resultados, ¿no? Bueno, y este es un resumen de un estudio donde los síntomas cardinales, digamos, son la fiebre, la cefalea y mialgia. Y por supuesto el antecedente epidemiológico de contacto con aguas contaminadas, pueden servir ya para orientar el diagnóstico, ¿no? El porcentaje de estos síntomas son altos, y, pero son generales, ¿no? Son muy generales. En realidad, por ejemplo, ustedes tienen acá la sufusión conjuntival, que es una cosa típica, solamente en un porcentaje de 3%, ¿no? No es tan frecuente. Entonces, en la fase septicémica, que generalmente no es tan florida como está acá, pero sí puede uno encontrar fiebre elevada, cefalea, fotofobia, dolor ocular, como dijimos, temblores, mialgia, dolor abdominal, anorexia, náuseas y vómitos, dolor torácico, o sea, los pacientes tosen, ¿no? Y a veces hacen una neumonía por leptospira, que no es el cuadro de hemorragia, con esputo hemoptoico. Y eh, dentro de los síntomas, perdón, dentro de los signos, bueno, va a haber este famoso dolor a la palpación. Cuando hay un paciente se puede quejar de dolor muscular
pero es diferente cuando uno palpa el- el músculo y le duele, ¿no? Eso, digamos, se ve no en todas las enfermedades, en algunas enfermedades. Y ese es cuando hay una inflamación muscular, ¿no? Entonces, es importante examinar al paciente en estos puntos que son tradicionales para ver si despiertan dolor. Hay linfoadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia leve, ¿no? Y bueno, y esto que es raro, ¿no? Es una erupción cutánea peritibial. Y si uno en este momento hace exámenes de laboratorio, entonces va a encontrar, pues, signos, o mejor dicho, resultados este, inespecíficos que indican una infección bacteriana. Y esto puede ser importante, a lo mejor un hemograma, cuando tenemos una, un cortejo sintomático que puede sugerir, o estamos entre dengue y leptospira. No, ustedes saben, claro, no al inicio, sino en los primeros días, entre el segundo, tercero, cuarto día en dengue ya tenemos la disminución de las plaquetas y de los leucocitos, y podría, digamos, esto hacer una diferencia. No absoluta, porque las plaquetas también disminuyen en, en leptospira, ¿no? Ahora, eh, el, los cultivos van a ser positivos, pero como les dije, los cultivos no son fáciles de hacer, no están a la cabecera y además los resultados son tardíos. En la orina sí, podría haber una proteínuria leve o hematuria, cilindros, eh, trombocitopenia, como le dije, y el CPK elevado, ¿no? Podría orientar algo. En todo caso, nosotros hemos aprendido que si tenemos alguna duda razonable, eh, empezamos tratamiento antibiótico con estos pacientes, sobre todo si no los vemos en buen estado general. Eh, Esto de acá dura de 4 a 7 días, promedio 5 días, y luego viene, o puede venir, no siempre viene, los síntomas asociados a la fase inmunológica de leptospira, ¿no? Eh, Como ustedes ven acá, acá se nos ha pasado, no es una ictericia leve, es una ictericia marcada, insuficiencia renal, arritmias cardíacas. Los síntomas pulmonares pueden ser muy predominantes en algunos pacientes, meningitis aséptica, es decir, compromiso del sistema nervioso, puede haber mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, todo aquello que a veces está muy relacionado con la respuesta inmune, ¿no? Eh, y bueno, acá ya aparecen los anticuerpos inmunoglobulina M, ¿no? En esta fase, y eh, la clásica anema, trombocitopenia y compromiso, pues, renal, ¿no? Fran. En los casos en los cuales se presenta en la fase grave, ¿no? Eh, el compromiso hepático de la enfermedad de Weil es con una ictericia muy marcada, ¿no? Nosotros, las ictericias más grandes que hemos tenido oportunidad de ver ha sido con esta enfermedad, ¿no? La literatura habla de hasta 80 miligramos por decilitro, nosotros hemos visto de 40, de 30, pero no, como le dije, no correlacionan con un aumento marcado de transaminasas. Sí están elevadas las transaminasas, pero no como uno esperaría, ¿no? Y casi nunca hay insuficiencia hepática. El compromiso renal, hay varias, digamos, fases o problemas renales. Lo importante es que cuando uno identifica una insuficiencia renal oligúrica, lo que debe hacer es lo que se llama una diálisis post, ¿no? O sea, apenas lo identifica, debe consultar con
nefrólogo para hacer ya la diálisis, ¿no? Y como le dije, el compromiso más grave pulmonar es el síndrome de hemorragia pulmonar, ¿no? A veces presentan hemoptisis durante la fase aguda, ¿no? Eh, en digamos, hay reportes en el Perú de compromiso pulmonar grave en fase aguda, o sea, en la primera fase, no como, digamos, tradicionalmente como una fase, digamos, durante la etapa inmunológica, ¿no? Y cuando se presenta el compromiso de hemorragia pulmonar, en realidad la evolución es muy rápida. Eh, Fisiopatológicamente es un síndrome de estrés respiratorio agudo y histológicamente hay una lesión endotelial que va a producir congestión con focos de hemorragia intersticial con desorganización grave del espacio aéreo. Este es un paciente nuestro, ¿no? Esta es una placa, el paciente empezó a hacer hemoptisis y nosotros le hicimos una placa en la mañana y estaba así, ¿no? Había, por supuesto, infiltrados acá y en la tarde ya estaba todo lleno, ¿no? Es de evolución bastante rápida. Este es nuestro paciente, ¿no? Que felizmente sobrevivió. Bueno, esto es lo mismo, se me ha cruzado acá. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La detección directa es el aislamiento de la espiroqueta o o su, o partes, digamos, ¿no? Hablando del PCR. Y la indirecta es el diagnóstico serológico. Entonces, de manera directa podemos, por ejemplo, también encontrarlo haciendo microscopía de campo oscuro, sea en la sangre durante la primera semana o en la orina en la segunda semana para arriba, ¿no? Tiene una sensibilidad baja, ¿no? Y además no se puede tener o no se tiene microscopio de campo oscuro a la mano en la mayoría de centros, ¿no? Eh, Teóricamente se podría detectar antígenos, todavía no, tal como se ve, por ejemplo, en dengue, el NS1 es un antígeno. No hay todavía una prueba práctica para eso. El PCR es el ideal, pero todavía no es un examen práctico, ¿no? De tal manera que, bueno, queda la histología o el cultivo, que tampoco es práctico, ¿no? Eh, eh, que se puede hacer igual en la sangre, el líquido cefalorraquídeo, eh, pero no es práctico. Entonces, lo que más hacemos es las pruebas serológicas, ¿no? El gold estándar de pruebas serológicas es el MAT, la aglutinación microscópica o microaglutinación. Claro que esto de acá no se hace en cualquier lado, en el Perú se hace pues en el centro de referencia, en el Instituto Nacional de Salud. Eh, Previo ELISA, ¿no? O sea, el ELISA es lo que más se utiliza, ELISA inmunoglobulina M, se usa como tamizaje y el ELISA generalmente requiere una confirmación por MAT. Entonces, es la prueba estándar, el MAT se hace reaccionar antígenos vivos, por eso es que necesita un laboratorio de alto, de alto nivel de bioseguridad, y estos antígenos vivos representan diferentes serogrupos, se los enfrenta con el suero del paciente y luego se miran al microscopio de campo oscuro para detectar aglutinación. Es una prueba compleja, solo en laboratorio de referencia. Hay un porcentaje pues, que demora mucho, ¿no? Cuando enviamos muestras al Instituto Nacional de Salud, generalmente cuando tienen alguna respuesta no concluyente, nos solicitan que repitamos el examen pasado por lo menos 15 días, ¿no? Ahora, el MAT, como muchas pruebas
confirmatorias tiene una sensibilidad baja, en la fase aguda sobre todo, y el título que se considera positivo es 1/800. Y claro, cuando hay o se hace en un lugar de baja prevalencia, 1/200 se puede considerar que es muy sugerente, ¿no? Y lo otro que es importante es que al inicio hay una reacción cruzada entre serogrupos, o sea, varios serogrupos salen positivos, como este. Este es nuestro caso, ¿no? De nuestro paciente, donde, como ustedes ven, sale canícula, sale con Copenhague, sale varios, y por supuesto la ictérico hemorragia nos salió bien alto, ¿no? 1/1600. Y este de acá, que se llama Serroe, también nos salió alto. En otras palabras, el MAT al inicio puede arrojar varios eh, cero bares como positivos, a pesar de que es uno nomás el que está comprometiendo, ¿no? Bueno, y esto es cómo debemos enviar las muestras al Instituto Nacional de Salud para que sea procesado. Mm, Esto creo que se cruzó. Lo que quería hablar es del tratamiento. En la enfermedad leve, que está acá, podemos usar doxiciclina o amoxicilina, ¿no? Eh, También se puede usar una quinolona, pero esto es lo clásico, ¿no? En general, las leptospiras responden bien a las penicilinas, ¿no? En el caso de una enfermedad grave, se puede usar la penicilina G sódica o también tetraxona. Lo que más usamos actualmente es tetraxona por la facilidad de uso. Los ensayos muestran igual eficacia. Ahora, los pacientes que están graves, esto está puntualizado acá con rojo, ¿no? Que lo he dicho ya, pero hay que enfatizarlo. El tratamiento de la leptospirosis debe iniciarse lo antes posible. El tratamiento se inicia empíricamente en pacientes con antecedentes de exposición plausibles y síntomas compatibles, ya que los tiempos de cultivo de leptospira son largos y las tasas de recuperación son bajas. El criterio estándar para la identificación serológica de leptospirosis, la prueba de aglutinación microscópica, o sea, el MAP, solo está disponible en los laboratorios de referencia. Las muestras de suero agudas y de convalecientes emparejadas pueden proporcionar una confirmación tardía del diagnóstico. O sea, esto enfatiza lo importante que es sospechar eh, de una leptospirosis para iniciar tratamiento lo antes posible. Y bueno, esto es un tema que, digamos, vino al caso de cuando tuvimos nuestro paciente, porque cuando hizo la hemorragia pulmonar, realmente la literatura era muy escasa y había esto de la revisión de pulsos de metilprednisolona en leptospirosis severa. Nosotros lo usamos con este paciente. La prevención, eh, obviamente evitar la exposición. Podemos usar protección como botas, gafas protectoras, ropa protectora, guantes de goma, no caminar descalzo, este, para evitar el contacto. Eh, También existe una inmunización en los animales. eh, Dan, eso sí, una inmunidad breve. En realidad, esto de los animales, sobre todo las mascotas, este, es sobre todo, por ejemplo, los perritos que viven en el campo, ¿no? O que en las ciudades están en las calles, ¿no? Esos perritos tienen mayor riesgo de estar infectados. Generalmente los animales este, que están bien cuidados, rara vez pues adquieren este tipo de problemas, ¿no? Y lo otro es que generalmente los animales se requiere del medio, ¿no? Que es el agua.
¿no? Digamos, el contacto directo no suele ser, digamos, una causa de transmisión, salvo que sea muy estrecho. Hay también inmunización humana, aunque no está pues reconocida como una práctica, ¿no? Digamos, tiene las limitaciones parecidas a a la que se emplea con los animalitos, corta duración, y además que solamente protege contra los cerovales que están contenidos en la vacuna, ¿no? En algunos lugares se emplea, eh, probablemente eso vaya mejorando con el tiempo. Lo que sí nosotros hemos empleado a veces es quimioprofilaxis, ¿no? Eh, con doxiciclina es fácil, ¿no? 200 miligramos semanal o amoxicilina. Este, Porque, como ustedes han visto, nuestra población, eh, en las épocas en las cuales se producen inundaciones, no hay forma, digamos, de proteger adecuadamente. Siempre en una emergencia, uno a veces es difícil encontrar una protección absoluta. Entonces, eliminar reservorios también es una... claro, uno no va a eliminar las ratas, ¿no? Eso es prácticamente imposible. A lo mejor eliminar las fuentes contaminadas, ¿no? Eh, Como dije, la- lo que está contaminado, la protección, la vacunación, digamos, eh, podría ser una opción en determinadas circunstancias, y la quimioprofilaxis. Muy bien, no sé si tienen ustedes alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no hay ninguna pregunta ni un comentario, les agradezco mucho su atención y ya estaremos en contacto. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.